Les invitamos a nuestro podcast llamado Aprendiendo de la Gramática. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la sintaxis. Vamos a hacer un pequeño conversatorio con mis compañeras al respecto, como cuáles son las ramas de la sintaxis, elementos, sus fundamentos, su estructura, cómo podemos compararla con la vida cotidiana. Entonces voy a comentarles un poco sobre qué es la sintaxis. Bueno, les comento, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia cómo se organizan y se relacionan las palabras dentro de una oración para que éstas puedan tener sentido y coherencia. Analizan el orden de las palabras y las funciones que cumplen de una manera que forman estructuras como son los sintagmas y las oraciones completas. Gracias a la sintaxis podemos diferenciar quién realiza una acción que ocurre y sobre quién recae esta acción. Por ejemplo, no significa lo mismo decir el perro mordió al niño que el niño mordió al perro. Aunque tengan las mismas palabras, la diferencia está en su organización sintáctica. Bueno, les comento un poco más sobre esto porque es fundamental la sintaxis, porque permite una comunicación mucho más clara, mucho más coherente, mucho más precisa, ayuda a expresar las ideas correctamente, evitar confusiones y comprender mejor sobre los mensajes orales, escritos. Además es importante, ¿por qué? Porque en las áreas como es literatura, lingüística, la educación, la gramática, hasta en la tecnología, ya que los idiomas y los programas de inteligencia artificial funcionan siendo unas estructuras sintácticas. Bueno, en resumen, la sintaxis es esencial porque nos organiza el lenguaje y hace posible que podamos entender un poco más entre nosotros. Entonces, te cedo la palabra, François. Coméntame un poco más sobre este tema. Deme un poco de más de datos, características. Coméntame, te cedo la palabra. Las características de la sintaxis son el orden de las palabras, esto quiere decir que determina cómo se colocan los elementos en la oración, por ejemplo, el sujeto, el verbo, más el complemento. La relación entre los elementos. Analiza cómo las palabras se conectan entre sí dentro de la oración, concordancia, dependencia, etc. Estructura jerárquica. Las oraciones no solo son una lista de palabras, tienen niveles, sintagmas como nominales, verbal, etc. Concordancia gramatical. Las palabras deben coincidir en género, número y persona. Por ejemplo, los niños juegan. La función de los elementos. Cada palabra o grupo cumple con un papel. El sujeto, predicado, complemento directo, etc. Reglas gramaticales. La sintaxis se rige por normas que permiten construir oraciones correctas y comprensibles. La variación según la lengua. Cada idioma tiene su propia estructura sintáctica. Por ejemplo, en inglés, el orden es más fijo que en español. Coméntame un poco más tú, Avi, sobre tu tema. ¿Qué lograste consultar a partir de la sintaxis? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Algo que nos puedas argumentar a esta información. Claro, ahora veremos uno de los más ejemplos que la sintaxis no solo se usa en la gramática, sino que también en la tecnología actual. Eh, Esto nos demuestra en la virtualidad que usamos todo en la mayoría, es el chat GPT. Se necesita entender la sintaxis para comprender las cosas o lo que las personas escriben o lo dicen. Si lo dicen en una oración, bien o mal, la inteligencia artificial lo puede malinterpretar el significado. Esto demuestra también que la sintaxis no solo sirve en la gramática, y ni tampoco solo en la escuela, sino que también en aplicaciones modernas como traductores, buscadores y asistentes de voz. Muchas gracias, muy buena tu información y pues como podemos ver, también aplicamos actualmente en lo que ahora solo vivimos con inteligencia artificial, dependemos de la inteligencia artificial. Entonces, por último punto, Tali, coméntame tú tu investigación al respecto de la sintaxis. Te doy la palabra. Ya, lo que yo pude consultar acerca de la sintaxis es su estructura. La sintaxis se organiza en diferentes partes que nos ayuda a formar oraciones con sentido y su estructura principal es palabras que son la base de las oraciones como los sustantivos, verbos, adjetivos, entre otros. Está el sintagma o grupos sintácticos que son los conjuntos de palabras que cumplen una función.
Por ejemplo, el sintagma nominal, que sería el niño, y en sintagma verbal sería corre rápido. También tenemos una oración, que es la unión del sujeto y predicado para expresar una idea completa. El sujeto, que indica quién realiza la acción, y el predicado explica lo que hace el sujeto. Eso es lo que yo pude consultar. Muchas gracias, igual muy buena información la tuya. Bueno, concluimos con que la sintaxis es una herramienta esencial del lenguaje. Como podemos ver, podemos organizar las palabras y nos permite construir oraciones con mucho más sentido, mucho más coherencia y gracias a ella podemos comunicarnos de una manera muy clara, ¿no? Las ideas que sean correctas, comprender de mejor manera lo que queremos expresar y sobre todo su importancia, que no solo refleja la gramática, sino también la escritura, sino como también esto también nos puede ayudar en la vida cotidiana, ya que facilita toda manera de comunicación humana. Esto fue todo y gracias por escucharnos en Aprendiendo a Gramática.